Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, usted en el programa anterior estuvo hablando sobre la civilidad, sobre la sociedad civil, pero de pronto sería bueno continuar con el tema porque, digamos, quedó faltando hablar sobre cómo se configura la sociedad civil políticamente, qué tipo de ideologías pueden tener y qué creencias puede haber allí a partir de la tolerancia. Es decir, esa mirada al otro dentro de la sociedad civil es una mirada muy importante. A ver, sí, eso lo hemos dicho pues muchas veces, el otro me es necesario porque yo sin el otro no soy capaz de sobrevivir. Y el otro es el que da razón de mí. Y a partir de ahí, la sociedad civil, civilizada, o sea, que está en condiciones de vivir junta. Es que yo creo que tenemos que tener muy claros los conceptos de las palabras, las definiciones. Y el hecho de vivir junto ya implica la presencia del otro. Y el otro que, como dice la filosofía moderna, está en capacidad de enseñarme algo. Porque es imposible que otro no me pueda enseñar algo. Yo no me lo puedo saber todo. Eso es completamente imposible, debido a que el otro tiene otro tipo de experiencia, tiene otro tipo de historia, y fuera de eso tiene unos saberes que él ha utilizado para su propia vida, y eso cuando se comparte va creando sociedades. Una sociedad organizada es, primero, el saber del otro. Eso se hizo cuando aparecen los primeros grupos humanos, quien sabe cazar, quien sabe seguir huellas, quien sabe hacer fuego, quien sabe construir, quien sabe procesar alimentos, quien sabe asistir a un parto. O sea, cuando aparecen los oficios como tales, aparecen los hombres dentro de los oficios. Y a partir de ahí aparece el asunto de lo político. Que la política y la misma palabra se nos ha olvidado las definiciones que tiene. En primera instancia, lo político es el cuidado del otro, porque el otro hace posible que yo tenga un lugar. O sea, a través del otro encontramos nuestros límites y nuestras limitaciones, y el otro comienza a ayudarme para que yo en mis límites esté bien. Entonces un médico dice, usted tiene unos límites muy claros que es la vida. Yo voy a tratar de que usted dentro de esos límites esté bien en términos orgánicos. Y el psicólogo otro, yo quiero que usted en sus límites esté bien en cuestiones mentales. Y el otro, dentro de esos límites, yo hago herramientas para que usted pueda hacer mayores cosas. Entonces aparece el cuidado del otro. Es que cuidar al otro no es vigilarlo, como aparece con la política moderna. Por eso hay tantos libros sobre conspiración, aparatos vigilándolo a uno, un montón de cosas. Ahí se pierde el otro, porque veo al otro, pero al no estar en contacto con él, no aprendo del otro. Y lo veo como un potencial enemigo. Es que eso es el asunto del miedo, pues, con lo que decía Albert Camus. El miedo es una técnica, una forma de que el otro desaparezca, y al desaparecer el otro yo tengo más miedo todavía. Es que ese es el problema, ¿cierto? Entonces empezamos a ver políticamente al otro. Y segundo, la acepción de la palabra política, es el gobierno de la ciudad. O sea, ¿cómo vamos a organizar la ciudad para poderla gobernar? Como la palabra gobernar se ha vuelto tan confusa, porque muchas veces los gobiernos simplemente reprimen,
los japoneses lograron un mejor concepto de gobierno y mucha gente, muchos países lo están utilizando. Y no es gobernar, es gerenciar. O sea, la sociedad civil construye la gerencia de la ciudad. O sea, la gerencia implica unos recursos. Entonces, ¿qué recursos tenemos? ¿Qué vamos a hacer con esos recursos? ¿Cómo nos vamos? Y ahí eso implica todos a lucrar de esos recursos. ¿Cómo vamos a mantener en buen estado esos recursos? Y cómo vamos a ver el mundo para que esos recursos que gerenciamos se sostengan. A lo largo de la historia, el hombre ha creado formas de ver el mundo, grupos que ven el mundo. Por eso las ideologías, cuando una ideología está bien estructurada, permite un buen debate, porque claro, las ideologías aparecen de acuerdo con las condiciones que se estén viviendo. O sea, aparece por ejemplo la ideología conservadora, que viene desde la República Romana. Por eso en los Estados Unidos los republicanos son los que siguen las ideas de la República Romana, por eso se llaman republicanos, porque tomaron como fuente la fisiocracia, o sea, el manejo de la tierra, y a partir de la renta de la tierra comienzan a ver el mundo. Esos son los famosos fisiócratas. Esto implica una concepción del mundo a través del cuerpo humano. Ahí tiene que haber una cabeza, tiene que haber unos miembros a los que la cabeza le pueda dar órdenes, cada miembro ejecuta una acción, hay una vida, hay un lugar, hay unos movimientos. Todo eso está muy claro en un libro de Joseph de Maistre, el gran teórico del conservatismo, en un libro que se llama Las veladas de San Petersburgo, donde Joseph de Maistre se opone a los principios de la Revolución Francesa, pero teoriza el pensamiento conservador. De hecho, ese pensamiento de Joseph de Maistre lo ha manejado mucho la comunidad jesuita, porque encuentran una razón. O sea, ahí Joseph de Maistre, a partir de la filosofía, a partir de la historia, dice, el mundo lo vemos de esta manera. Obviamente la fisiocracia parte de la tenencia de la tierra. En las ciudades van a aparecer unos personajes que no tienen tierra, pero que tienen manos y tienen conocimiento y saben hacer cosas. A ver, esto para que lo vamos aclarando. En los tiempos de Grecia y Roma se hablaba de los patricios. Los patricios eran los que fundaban las ciudades. De ahí que hayan unos apellidos más importantes que otros en todas las ciudades, porque son los fundadores de la ciudad, y los que tenían las tierras aledañas a la ciudad. De esa manera abastecían la ciudad con lo que daba la tierra. Pero esto que se consideraban las clases altas van a estar sustentadas o sostenidas en buena medida por lo que se llaman los plebeyos. Los plebeyos son aquellos que no fundaron la ciudad, pero que llegaron a la ciudad ofreciendo oficios. Yo sé tejer, yo sé trabajar los metales, yo sé fundir, yo sé hacer panes, yo sé... Y aparecieron esos plebeyos y que crean un sistema económico liberal, porque tienen que estar mejorando permanentemente.
Mientras la ideología conservadora no necesita mejorar porque considera que el mundo es o parte de los conceptos fisiocráticos que tienen que ver con una religión muy ortodoxa, que tiene que ver con una milicia muy poderosa. Dentro de las ciudades, los plebeyos, al no tener tierra, pues no necesitan gente para defender la tierra. Necesitan simplemente mover el comercio. Las ideologías se entienden debidamente. Toda ideología plantea una vida ordenada para que la vida tenga sentido. Es que yo me acuerdo, Cioran escribió un libro que se llama La biografía, si no estoy mal, de un retardatario. Yo me lo leí en francés. Y era sobre Joseph de Maistre. Entonces yo me leí el libro, ¿cierto? Un retardatario, un hombre. Y al terminar el libro me llevé una muy mala opinión de Joseph de Maistre. Por alguna de estas cosas de la vida me encontré el libro de Joseph de Maistre en una librería. A uno los libros lo buscan. Cuando es un buen lector, a uno lo están buscando. Y ahí estaban Las veladas de San Petersburgo. Y cuando yo vi el libro, pues me voy a leer el texto de este hombre, que es un retardatario, es alguien pues que a los ojos de Cioran era terrible. Y me leí el libro de Las veladas de San Petersburgo y lo que me di cuenta era lo de todo lo que yo estaba de acuerdo con Joseph de Maistre. O sea, descubrí que yo tengo una carga conservadora tremenda por los argumentos de Joseph de Maistre. O sea, es que no es un delirante, no, es un hombre que piensa el mundo desde ahí. Obviamente, entonces aparece ese mundo conservador que configura sociedades conservadoras. Hay que tener en cuenta que buena parte de la sociedad europea es tremendamente conservadora. Los que viven en los pueblitos chiquitos y están produciendo permanentemente. O sea, ahora aparecen los liberales y que son los plebeyos, ¿cierto? Que crean un montón de utopías. Tratar de que las clases no sean tan fuertes, de que las brechas no sean tan fuertes, porque todo está montado sobre lo económico. O sea, vamos a poner a funcionar lo económico. Entonces van a aparecer los laissez-fairistas, el mercado libre, lo que produzcamos lo vendemos por donde sea. Vamos a acabar con las aduanas, que son la Unión Europea. ¿Cierto? Así se hizo Alemania, acabando aduanas para que los productos no se encarecieran tanto y de esa manera se pudieran vender más fácil. Entonces aparecen los conceptos de innovación, aparecen los conceptos de algo muy lindo que manejaba Vitruvio, porque todo eso se llevó a la producción, que era firmitas utilitas venustas. O sea, hagamos un proyecto, cuánto nos vale y el resultado de eso tiene que ser algo muy bonito, ¿cierto? Y eso se lo metieron los liberales en la cabeza. Pero al fin y al cabo, Vitruvio, el gran arquitecto del siglo de Augusto, era un plebeyo. Era un hombre que estaba trabajando en la arquitectura, era arquitecto. Entonces, aparece el liberalismo con otro tipo de propuesta. Cómo vemos el mundo desde el liberalismo y cómo construimos sociedades con base en una educación politécnica. A pesar de que el gran teórico del liberalismo es John Locke, en un libro que se llama El segundo discurso sobre el gobierno civil, eso va a llegar a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es una revolución burguesa, es una revolución liberal, lo mismo que la Revolución Norteamericana, es una gran revolución liberal, de productores. Por ejemplo, nosotros
en la Carta de Independencia no aparecemos como liberales, aparecemos como conservadores, porque por ningún lado está la libertad de empresa. Lo que sí es muy claro en las sociedades, en las cartas de independencia de los Estados Unidos, libertad de empresa, o sea, el pensamiento liberal fundamentado en la producción, la innovación, la investigación, que se pueden discutir. Es que esos dos puntos se discuten. O se complementan. Hoy en día los tendríamos que complementar, claro. Hoy en día los tendríamos que complementar, pero ninguno ya tiene la razón. El liberalismo se dispara en utopías. De hecho, ahora que celebramos los 150 años del libro María de Jorge Isaacs, Jorge Isaacs plantea la teoría, la última gran utopía liberal. La convivencia del fisiócrata con el plebeyo. Es muy linda esa novela desde ese punto de vista, pero entonces, claro, aparecen utopías liberales como el comunismo, que se cae, logra durar 70 años, pero se cae, pero se buscan formas de sociedad donde la vida tenga sentido. De hecho, cuando ahora aparece un anarquista, un teórico anarquista que se llama Miguel Bakunin, que dice toda revolución, por de avanzada que sea, para poderse conservar, tiene que volverse conservadora. O sea, entonces, pues, ya no está en estado puro, claro, ya por no eso está. Stalin fue un zar horroroso. ¿Cierto? Un zar. Y se supone pues que iban contra el zar y todo esto. Entonces aparece la visión del otro desde lo político. Ahora, lo lindo de lo político cuando la gente está educada en términos políticos, o sea, educada. Ahí está el problema. Educarse en términos políticos es conocer a fondo las formas de pensar políticas que tenemos. Y yo me inclino por alguna, que es una de las cosas en las que estamos fallando muy fuertemente en América Latina, y es que uno en los planes de gobierno que se proponen no le explican eso a qué ideología pertenece. Y es posible que ya sea que ni pertenezcan a ninguna ideología. Eso, sino que eso sea una melcocha ahí de cuánta cosa. Sí, claro, eso es propio de los hombres primitivos, cuando no sabían pensar el mundo. Claro, es que cuando uno ve la relación de un país en orden, por ejemplo Austria, o por ejemplo pues el que tanto me gusta hablar a mí, Dinamarca, que además son países son una mezcla de liberalismo y conservatismo muy poderosas, pero donde la gente sabe. Que yo en algún programa comentaba, a mí me tocó la elección de Angela Merkel en Alemania y ver cómo la gente compraba el periódico Die Zeit, que es un periódico de derechas, conservador, poderoso, y al mismo tiempo compraban Spiegel, que es liberal, y Neues Deutschland, que es de izquierda. La gente llevaba hasta 3 periódicos. Para poder enterarse cada uno que estaba proponiendo. A ver, qué proponían desde cada uno. Es que hay una educación política muy poderosa, ¿cierto? Yo creo que en el colegio a la gente tendrían que enseñar, pero de manera muy objetiva, cómo se piensa políticamente. Y esos posibles pensamientos políticos serían el liberalismo, el conservatismo, el comunismo, el socialismo. No, es que el liberalismo es todo y las utopías. O sea, realmente hay 2 posiciones, la liberal y la conservadora. Esos son los 2 génesis de todo. Las 2 génesis de todo. O sea, los que le dan todo el poder a la tenencia de la tierra y los que le dan todo el poder a la producción del hombre a través de los medios de capital. Esas son las 2 ideologías.
O sea, el que tiene tierra y el que tiene manos. El que tiene tierra defiende la producción y la renta de la tierra. Y el que tiene manos, la producción a partir de la innovación, del manejo de materias primas, creación de herramientas, de máquinas, conocimiento práctico, la tecnología. Ahora, ¿quién está equivocado? Eso es para discutirlo. Eso es para discutirlo, porque por buena tecnología que yo tenga, tengo que comer. Y eso lo da la tierra y el ganado y un montón de cosas. Pero ahí es donde la sociedad civil vamos a estudiar las formas de ver el mundo. Pero entonces en esas utopías que señalaba sobre el liberalismo, Todo lo que el comunismo, hay una que está funcionando muy bien en muchos países, que es el socialismo. Claro que si uno ve el socialismo en América Latina, eso es un baile, eso es lo que, pues una melcocha, y sí es una melcocha. Es trópico. Porque, claro, están diciendo y hablando de una cosa que no entienden. Pero esos gobiernos, ahora, el de Francia ahora es socialista, y no hay problema. Digamos que son las dos más grandes utopías del liberalismo, el comunismo, el socialismo, y del conservatismo. ¿Qué utopías hay? En el conservatismo, por eso habla conservar. Manejamos las ideas básicas sobre son las pequeñas ciudades. Es que dentro del conservatismo hay algo que a mí me parece muy interesante. Las ciudades tienen que ser muy chiquitas para que todos podamos estar identificados y todos podamos hacer cosas. Ahora, cuando se pierden las ideologías es donde vienen las desmesuras políticas, las ideas en el ciudadano, sino que lo reprimen, que fue lo que pasó con Stalin, fue lo que pasó con Hitler, fue lo que pasó con la España de Franco, Salazar en Portugal, y ahora todo ese bestiario tropical, ¿cómo se llama? Una cantidad de dictadores en América Latina, pero tremendos, ¿cierto? Esa cazuela estrambótica, que es claro, don Germán Arciniegas, cuando escribe el libro negro de las dictaduras, esto aquí no le cabía a los dictadores, ¿cuál de todos más loco que el otro? Es que incluso que gobernó muerto todavía, es una cosa muy interesante. Y ese le gustaba mucho a Fernando González, le escribió un libro que se llama Mi compadre, echándole flores a Juan Vicente Gómez, por la mano dura que tenía y cómo organizó Venezuela a través de aeropuertos, carreteras, pues un montón de cosas, pero siempre se mantuvo en la finca. Juan Vicente Gómez es un personaje tremendo para entender pues esto el mundo. Es que, mira, hablando de un conservador, por ejemplo, otra vez de seguramente las tesis de Joseph de Maistre, que además el maestro Simón Rodríguez le enseñó todas las tesis de Juan Jacobo Rousseau, tremendamente conservador. Es que de hecho Juan Jacobo Rousseau es el origen de las grandes dictaduras, claro, de todos esos, por eso Rousseau tenía muy claro, la democracia existe en grupos hasta de 700 personas, después se perdió la democracia porque ya no sé quién es el otro. Entonces ahí es donde la sociedad civil mira a través de una ideología cómo mejorar sus lugares y cómo participa de la ideología del otro. Es que eso se ve mucho, a mí me gusta mucho el gobierno francés por eso, porque si el de izquierda está proponiendo un plan de salud y este plan es así y gana un presidente de derecha, nombra ministro al de izquierda. No está hablando pues de salud, vamos a ver qué es capaz de hacer. Y nos parece que lo que se está diciendo es válido.
porque es que nosotros estamos llegando a unas polarizaciones donde la sociedad civil desaparece, porque la sociedad civil es de pactos. Por eso logramos vivir en ciudades. ¿Cómo vamos a pactar? Entonces yo pacto con la empresa de servicios públicos, yo le pago para que usted me lleve el agua y la empresa me la lleva. Y me lleva la energía y pactamos las formas de educarnos y pactamos. Entonces lo mismo pasa en cuestiones de ideologías. Se pacta. Que es además una cosa muy interesante cuando aparece la democracia. Es que la democracia como tal, o sea, no de nombre, sino funcionando, son pactos sociales, con distintas formas de pensar, pero que son viables dentro del contexto en el que está esa sociedad. Y es lo que hoy en día hemos perdido. Ahora, la sociedad civil va a crear, yo creo que es una de las cosas más importantes, la validez de su territorio para vivir. Que nosotros nos llena la boca hablando de patria, pero es que la patria es una cosa. Por la patria en ningún momento es una palabra suelta, que además es un concepto conservador, que es muy interesante, porque es que cuando uno coge conceptos, por ejemplo, conceptos liberales maravillosos, el aprender sobre el mundo moderno que hay en este momento. ¿Qué podemos hacer con lo que tenemos? Por eso un gran liberal que era Napoleón crea el Politécnico. Tenemos que saber técnicas, tenemos que avanzar en la técnica. Pero no quiere decir que un conservador no pueda hacer lo mismo. Sí, claro. Y lo mismo le sucede a un liberal que puede estar, a veces uno piensa, nosotros tenemos un presidente que a mí me llama mucho la atención, de pronto de los presidentes más decentes que hemos tenido, que es Carlos R. Restrepo. Carlos R. Restrepo era un hombre conservador, con un pensamiento liberal muy avanzado. Es muy interesante, cuando uno lee las cartas entre Carlos R. Restrepo y el yerno que era Fernando González, o sea, un opuesto total, porque Fernando González era un liberal desaforado. Y uno ve esa calidad de esas cartas, lo que se dicen, cómo discuten. Entonces ahí es donde uno ve, es que hay gente que es muy brillante, que toma algo y se va. Yo veo el mundo desde acá, pero de lo que ustedes hacen, esto es muy bueno. ¿Y por qué no lo empezamos a aplicar, a ejecutar? Es que eso no... Nosotros en América Latina vemos al otro como enemigo y no como posibilidad. Es que eso es lo que se construye con una sociedad civil que esté bien educada en términos políticos. El otro siempre será una posibilidad y yo no puedo partir de la base de que el otro es un sujeto de destrucción. No, el otro siempre es un sujeto de construcción. Por eso las sociedades civiles muy avanzadas llegan al punto en que está Suecia, cierran las cárceles. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas cárceles? ¿Les sirven como museo? ¿Quién les da un colegio ahí? ¿Y qué ideología tiene la sociedad en Suecia? Primero, es algo importante. Eso todo arranca de la educación. La educación implica qué puede hacer un hombre en el mundo. ¿Qué puede hacer? Y no sé quién decía eso por ahí. Lo que gana es dibujo y el otro de manera muy inteligente dice, póngalo a dibujar. Claro. Póngalo a dibujar. Es que la educación se pierde en eso, que no le encontramos al otro la potencialidad.
que todos somos potenciales para desarrollar formas inteligentes. O sea, por eso lo que alguna vez decía Einstein en cuestiones de física, tremendo, en música, tremendo, haciendo una torta fatal. Pero hay una señora que hace unas tortas espectaculares. Entonces, ¿cuál es la potencialidad de cada ser humano? Y eso es lo que están logrando en países como Finlandia, como Suecia, como Noruega. A ver, busquemos la potencialidad. Este muchacho es bueno para matemáticas, empecemos por ahí, pero este es bueno para la biología, empecemos por acá. Y se le dan simplemente unas bases para que cuando le hablen de matemáticas él sepa de qué le están hablando. Independiente de cuál ideología, si es conservador o liberal. Sí, porque es que llegamos a lo que ahora decía Ana, son ideologías que ya tienen que convivir juntas, porque las condiciones anteriores desaparecieron. Eso, digamos, pudo haber sido vigente en estado puro ¿hasta cuándo? Más o menos hasta el siglo XVIII, a pesar de que ya existían los burgos, los productores, pero todavía había, el poder estaba cifrado sobre las monarquías. ¿Y quién es rey? El que es dueño de la tierra, es que ese es el rey. Claro. Y ese lo repartía entre condes, duques, varones, caballeros, pero era una visión fisiócrata. El rey como dueño de la tierra. Por eso hay concesiones realengas, o sea, el rey le permite explotar este tipo de tanta tierra. Que eso, por ejemplo, pasó mucho cuando la colonización antioqueña. Y luego el Estado fue el dueño de la tierra. Todavía dentro de las constituciones, el Estado es dueño del interior de la tierra, no de la superficie, pero sí del interior. Por eso puede dar concesiones mineras, pues un montón de cosas. Eso es una idea conservadora. Es una idea conservadora. Pero aparece la Revolución Norteamericana en 1776. Obviamente, pues tiene dos líderes muy poderosos. Uno conservador, Franklin, que era inventor, era impresor, terminan primando. O sea, dos hombres conservadores que dicen, sí, es que tenemos que construir ciudades y las ciudades tienen que producir con la mano, con la inteligencia, con la técnica. Y hay otra inteligencia para manejar la tierra. Y que todavía se ve en los Estados Unidos. ¿Quién es el dueño del cañón del Colorado? Nadie, porque eso no da nada. Allá la renta presuntiva es muy poderosa. Es muy poderosa, o sea, esa tierra tiene que dar tanto, y el impuesto es tanto, que son forma, eso es Alemania, eso es buena parte de casi toda Europa, por eso esas granjas son productivas a morir, y las mismas ciudades son productivas a morir, ¿cierto? Donde aparece eso. Entonces ya a partir de la Revolución Francesa, donde aparece una palabra por primera vez en la historia que conforma la gran sociedad civil. En la Revolución Francesa aparece la palabra citoyen, ciudadano. Por primera vez se habla de un ciudadano, de alguien que trabaja en la ciudad, que paga impuestos y al pagar impuestos puede ser nombrado como dirigente en la ciudad. Ese ciudadano va a tener una gran capacidad cuando aparecen los politécnicos con Napoleón y que se riegan por toda Europa. Y a partir de ahí un ciudadano muy capacitado para ejercer un oficio. Es que aquí hay una cosa que tienen problemas a la sociedad civil, el desempleo.
porque es fruto de la sociedad civil convertir al otro en alguien con el que puedo hacer intercambios económicos. O sea, usted trabaja, hace algo y como yo trabajo y hago otra cosa, lo intercambiamos. Ahora, no es que lo vamos a cambiar el uno por el otro, aparte de que las sociedades del trueque han funcionado en momentos de crisis, pero a través del dinero intercambiamos y se necesita que circule dinero para que las personas puedan acceder a lo que les es necesario, pero entonces las sociedades se desbordan a través del consumismo, a través del mismo desempleo, aparece la delincuencia y aparecen pues un montón de cosas que se pueden solucionar. Es indiscutible por lo que decíamos ahora de Suecia, cómo es que cierran las cárceles, o sea, no tenemos a quién meter a la cárcel. O ciertas formas que son expertos en motores y en un montón de cosas y ya. Entonces, que para aprender algo y aprender a trabajar, porque hay algo que es propio del ser humano y eso que es propio del ser humano es ser útil. Esa es una de las condiciones y la sociedad civil buscará que sus miembros sean útiles. Por tres razones. La primera, para elevarle la estima a la persona. Es que simplemente saber que logro hacer algo, entonces que mis manos tienen razón, mis ojos tienen razón, la inteligencia que tiene razón, que es una cosa importante que los seres humanos y que eso que hago tiene como objetivo a otro. Es que ahí es donde viene el cuento, ¿cierto? De nada vale que yo estudie y no lleve ese saber a otros. La sociedad civil dice que le reconocemos su saber. Ahora, háblenos de su saber. Eso es un profesor. Son fruto de sociedades civiles, ¿cierto? Usted nos va a enseñar lo que usted estudia para que otros también lo sepan. Y de esa manera la sociedad sea más estable. Entonces ahí es donde la sociedad civil cobra una fuerza muy poderosa. Ahora, una sociedad civil está fundamentada en la tolerancia. La tolerancia que es fundamental, en que creen los seres humanos. Cuando hay una real sociedad civil, los seres humanos creen con fundamentos muy poderosos. O sea, no es lo que yo crea, sino usted en qué ha fundamentado esas creencias, por ejemplo, en cuestión teología, filosofía, historia, construcciones sociales. Porque si no, termina todo el mundo diciendo, es que yo creo en esto. Entonces yo creo en una ranita roja. ¿Por qué? Porque me parece que sí, no. A esa persona hay que educarla. Ahora, si él tiene la educación suficiente y llega a la concepción de la ranita roja, ya tiene fundamentos. ¿No? Que es parte de lo que está pasando ahora. Hay cualquier cantidad de personas sin preparación dirigiendo grupos. Eso lleva al fanatismo, Entonces la sociedad civil se tiene que preocupar por eso, hombre, estamos de acuerdo, pero prepárese para eso. Es que el llenarlo se trata de educarlo. Y las creencias lo permiten. Por eso las creencias tienen sus metarrelatos, tienen sus filósofos, sus teólogos y sus constructores. Es muy bonito cuando la creencia es capaz de tener arquitectura, tener incluso industrias.
Estos días hablamos, por ejemplo, de los benedictinos y esta gente en Heidelberg, el monasterio benedictino sigue surtiendo de la mejor cerveza Heidelberg. Y la gente va ahí, yo quiero es de esa, por el sabor, por el cuidado, por todo. Y además de eso, quiero ir a cantar, bueno, entonces vaya donde los benedictinos. O sea, es que cualquier creencia es básica cuando muestra que el hombre en esa creencia está bien. Tremendamente bien, y estar bien es estar bien espiritualmente y estar bien en términos de economía y cultura y ciencia. ¿Quién dice que no? Entonces ahí es donde la sociedad civil alcanza unos logros muy altos, muy altos. El problema es cuando eso se desordena, el problema es cuando yo empiezo a creer que la razón la tengo yo y no la tiene el otro. Entonces aparece la intolerancia. Ahora, ¿se le aprende a otros? Sí, claro. Es que la tolerancia es saber las razones del otro, y al saber las razones del otro, yo aprendo cosas del otro, cosas que me parecen muy interesantes. Pero entonces en una sociedad civil podrían conjugarse muchas ideologías. Sí, claro. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, no hay ningún problema. Y creencias. Mire, yo leyéndome la trilogía del Cairo, un libro que parece una cosa esencial de Najib Mahfouz, o Naguib Mahfouz, como le quieran decir. Hay una cosa, a ver cómo funcionan esas familias, me pareció muy interesante todas esas familias dentro del grupo del Islam, y me pareció que de repente aquí en Antioquia hacían cosas similares. Todos se reúnen antes de anochecer a tomar el café y a contarse cosas, y qué está haciendo el uno, qué está haciendo el otro. Aquí pasaba algo en el campo y en algunas casas de la ciudad donde rezaban el rosario, pero era formas como nos reunimos todos los días. Hombre, uno mira eso y esto me parece muy bonito. Ahí hay algo que le estoy aprendiendo al otro y que no atenta para nada contra el otro. A usted le regalan libros de todas las creencias religiosas en el centro de Berlín, en Potsdamer Platz. Hay un edificio donde uno va y le regalan libros que hace el Estado. ¿Quieres saber qué es el Islam? Tome este libro. ¿Quieres saber qué es el judaísmo? Tome este. ¿Quieres saber qué es el luteranismo? Tome este. ¿Quieres saber qué es el catolicismo? Tome este. Y es una tarea del Estado que descubren por qué nos señalamos, porque es que nos estamos inventando. Claro. Mientras que el otro... ¿Qué problema hay ahí? Inventando desde el miedo, además. Sí, porque es que convertimos al otro en monstruo para poderlo perseguir. ¿Cierto? O sea, seguimos en los tiempos de Thomas Hobbes, donde me tengo que crear un enemigo para tener a quien perseguir. ¿Cierto? Eso es algo que hoy en día abunda. Y la idea no es tener un enemigo, la idea es tener un amigo para poder construir con él, sea el que sea. Es que varias creencias se juntan y es mucho lo que comparten. Ahora, lo que se logra entender, yo veo como ciertos hombres religiosos se van al oriente y se traen el Zen. No pierden su creencia original, pero sacan del Zen un montón de cosas, formas de meditar, formas de entender, y llegan a unos puntos muy avanzados. Aquí hemos hablado de Thomas Merton, que coge el Zen y le crea aplicaciones dentro del catolicismo. Tiene una montaña, tiene un libro precioso que se llama La montaña de los 7 círculos, y no pasa nada. No se fue contra la creencia, no. Simplemente es que si hay unas doctrinas que me dicen mire al mundo, sea contemplativo, el Zen me profundiza en
Es una cosa que está pasando ahora mucho con los científicos, los físicos. Están sacando principios básicos del budismo. Es que el budismo tiene unos elementos que son interesantes para la física. La simplicidad con la que habla el Dalai Lama, el principio básico, pues, que es sale del budismo, que es maravilloso. Todo dolor proviene del error. ¿Cómo yo iba a decir que no? Claro. Pero profesor Memo, lo que pasa es que muchas veces la gente quiere, no sé, es como imponer su propio pensamiento o sumarle a de... Hay muchas cosas. Y hoy en día, a ver, hay algo que a mí me llama mucho la atención de los franceses. Ser religioso en Francia, un buen religioso, tiene casi que estar a la altura de los teóricos ateos. Coja un cura francés o coja un rabino francés, esos van volando. Y el otro le habla de cosmología y estos le responden. Y grandes intelectuales. La gente lee mucho a Pierre Hadot, uno de los grandes, para entender la Edad Media, es un sacerdote y va volando. O sea, es que ahí es donde se da yo creo que el punto más lindo que crea una sociedad civil cuando ejerce la tolerancia, y es el otro tiene algo que enseñarme, pero no me está arrastrando a que me vaya con él. No, tiene algo que enseñarme y ya. De esa manera no me quita la identidad, no me quita mis raíces, nada, me va a enseñar. Y eso se ha logrado en muchas partes del mundo cuando se mira con admiración al otro. ¿Cómo vive así? ¿Por qué lo hace? Y entonces no es que usted tenga que creer lo del otro, no aprender que el Señor vive así porque tiene en cuenta el aseo, porque tiene en cuenta los espacios, porque le parece que meditar un momento al día es importante, porque le parece que rezar es importante, y el otro lo asume sin ninguna cosa. De todas maneras, las creencias han configurado, las grandes creencias, mucha sabiduría. Es que haya habido mucha reflexión. Por eso uno no se puede ir contra un grupo del todo, no, busque los buenos de ahí, va a ver la cantidad de buenos que hay ahí. Gente diciendo cosas completamente maravillosas, porque se lograron encontrar con la esencia de su creencia. Es una cosa muy bonita, el que se encuentra con la esencia de su creencia acoge a todos los demás como seres humanos. Uh-huh. Ese es el cuento. Ahora, yo no la tengo clara, es donde señalo, hago 20.000 cosas, ¿cierto? Entonces eso es lo que hace la sociedad civil, se civiliza. Y eso es lo que es cierto, vamos a hacer sociedad civil a través de instituciones, de la educación, de las creencias, de la política. Civilicémonos, porque de lo contrario es que no entendemos, que es una cosa tremenda. Y ahí es donde nos destruimos en nombre de palabras que no entendemos y que aparecen desde la ignorancia. Es que yo creo que eso es así. No, eso tiene un registro histórico. Veamos qué se ha hecho hasta ahí. Y si usted ya considera que eso que se ha hecho hasta ahora puede mejorar, mejórelo. ¿Qué problema hay en mejorar? Esa ha sido la tesis de Hegel en la libertad. Yo soy libre en la medida en que mejoro lo que hago, porque si no mejoro lo que hago, soy esclavo de lo que hago. Y eso llévelo también al pensamiento. Si yo no mejoro mi forma de pensar, soy esclavo de lo que estoy pensando. Hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel,
quien en esta oportunidad ha hecho el segundo programa sobre el tema La civilidad.